soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior and light. Muy buenos días, hermanos. Desde los lugares donde estemos pasando esta cuarentena de salud, reciban un cariñoso saludo de parte de nuestra familia. Queremos decirles que los extrañamos ya los domingos de alabanza, alabando a Dios todos juntos, cantando y escuchando el mensaje que domingo a domingo nuestro Dios tiene preparado para ministrarse en este lugar que normalmente acostumbramos reunirnos. Pero hoy en día estamos en nuestras casas por cuestiones de salud, por cuestiones de cuidarnos, cuestiones de obediencia también a nuestra autoridad civil, y damos gracias a Dios porque nos da los medios para llegar a todo su pueblo, para seguir nuestros cultos que domingo a domingo tenemos, y hoy nuestros hogares son nuestra iglesia, nuestro templo en la cual nosotros estudiamos la palabra, cantamos y hoy experimentamos y vemos cuánta verdad hay en este salmo. En el Salmo 133 nos da lo que es la bienaventuranza del amor fraternal, y dice el Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice el Salmo, cuán bueno es ver a nuestros hermanos, saludarles, ver que están bien. Eso nos llena de alegría, de gozo el vernos físicamente. Y es una delicia convivir en un solo sentir, el sentir de alabar a Dios como un solo cuerpo, como una iglesia de Cristo que somos. Sin embargo, estamos en otra realidad. En otra realidad que es una situación de salud en la cual nosotros nos estamos recluyendo en nuestras casas. El de aislarnos en nuestras casas por nuestro bien. Dios nos cuida, Dios nos protege, y por medio de las autoridades nos ha pedido que nos guardemos. Y como hijos de Dios debemos de obedecer. Quizás tenemos que salir por alimentos, quizás por nuestro trabajo o por algo que no podamos dejar de hacer, pero debemos extremar cuidados de salud como nos indica. Sabemos que Dios nos protege, sabemos que Dios nos cuida, pero sabemos que Dios también nos pide prudencia en estas situaciones en las cuales el mundo está pasando. Cuidémonos y esperemos en Dios, y Él nos dará el tiempo para cuando podamos regresar a nuestras actividades normales. Vamos a iniciar, hermanos, por este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Oremos para que nuestro Dios nos abra nuestra mente, nuestro corazón, y seamos sensibles a lo que su palabra nos quiere decir. Señor bendito, te damos las gracias porque nos permites escuchar, porque nos permites leer tu palabra, porque nos permites compartir. Y hoy, por estos medios electrónicos en la cual tú has proveído, te damos las gracias porque tu mensaje llega hasta nuestros hogares. Bendice a nuestros hermanos de la iglesia, bendice a nuestros líderes, Señor, bendice a cada niño, a cada joven que también está presto su oído a escuchar este mensaje. Bendíceme a mí, Señor, dame palabra de entendimiento y también salir bendecido en esta mensaje que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Tengo 3 años consecutivos en que el pastor me ha dado la oportunidad de predicarles, un domingo después de Domingo de Resurrección. Y hoy, domingo 19 de abril del 2020, estoy de nuevo aquí con la bendición de compartir este mensaje que nuestro Dios ha puesto en mí. Estamos en otras circunstancias, ustedes en sus casas, nosotros en la nuestra, pero qué bendición es compartirles. Hoy es domingo, un día como hoy, nuestro Señor resucitó.
Nuestro Salvador se levantó de la muerte. El domingo pasado fue domingo de resurrección. Y venimos aquí porque un día como hoy cambió la historia y cambió la esperanza para la humanidad. Hoy hay esperanza para ti, hoy hay esperanza para mí. Y esa esperanza el Señor nos las dio cuando Él se levantó de los muertos. Hoy es domingo y no es una casualidad que tú estés escuchando. No es una costumbre. Estamos porque hay esperanza para nosotros. El cielo nos amó tanto que vino a lo más bajo para que tuviéramos esperanza. Así que estamos aquí por nuestro Salvador. Estamos aquí para alabar su nombre. Por eso estamos aquí. Dios nos ha permitido escuchar y Dios nos tiene un mensaje hoy. Hoy quiero hablarles de un tema que a todos nos incumbe, que nos ha pasado, que en más de una ocasión empezamos a cuestionar el por qué nuestras oraciones no creemos que no han sido escuchadas, que nuestras oraciones no han sido respondidas. Y tenemos una lista ahí de nuestras peticiones de oración, extensa y ya de varios años. Sin embargo, las respuestas no llegan y nos desanimamos. ¿Y saben por qué? Porque no sabemos esperar en Dios. Todo lo queremos y todo lo pedimos. Todo lo que deseamos alcanzar, queremos recibirlo ya. Ya, hoy mismo. Queremos recibirlo como el mundo dice, para el día de ayer. Lo queremos pronto, rápido, apresurado, ahora lo queremos de inmediato, al instante. Algunas veces nos confundimos pensando que Dios está operando a nuestro servicio, como un mago de la lámpara maravillosa, donde tallamos la lámpara por medio de la oración y Dios sale a cumplir nuestro deseo. No, mis hermanos, Dios no actúa así. Déjenme decirles algo que a lo mejor les va a sorprender. Dios no está interesado en entregarte lo que tanto anhelas en forma rápida. Mientras que a nosotros nos gusta invertir en cosas, Dios prefiere invertir en personas. Él está más interesado por ti que en lo que te puede dar o por lo que tú desees obtener. Dios está interesado en lo que tú necesitas para alabarle a Él, en lo que requieres para crecer espiritualmente, en lo que requieres para que puedas hacer su voluntad. Dios no está interesado en las cosas superficiales, materiales que en ocasiones le pedimos. Dios ve nuestra persona, Dios ve nuestra alma, Dios ve tu corazón. Lo que nuestra alma desea para servirle, eso es lo que Dios ve en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó dicho ahí en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles estas cosas? ¿De cuáles cosas estaba hablando nuestro Señor Jesucristo? Que nos las iba a dar, pero si buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia. En Mateo 6 nos habla del afán y la ansiedad. En el verso 25 de Mateo, su capítulo 6, nos dice, por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿O el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿O quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el humo, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe
que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. A todos nos gusta adueñarnos de las promesas bíblicas. Dios nos ha dejado sin fin de promesas, en la cual nos dice que trae siempre algo bueno para nosotros. Nos gusta agarrarnos de ellas. Pero, ¿por qué decimos así? Porque creemos que Dios nos dice, si yo hago esto, Él me dará esto. Pero preguntémonos algo. ¿Para quiénes son estas promesas bíblicas? Las promesas bíblicas son exclusivamente para los que saben esperar en Dios. ¿Sabemos quizás todos los cristianos esperar en Dios? Mientras no aprendamos a esperar a Dios, no veremos sus promesas materializadas. Dice el Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es uno de los beneficios de ser hijos de Dios. No hay nada más que satisfaga tu ser entero que la presencia de Dios y el deleitarnos en Él. El Espíritu Santo es quien nos enseña a deleitarnos de una manera experimental, integral y completa. Este deleite no se compara con nada que nos pueda ofrecer este mundo. No hay nada que le pueda hacer algo de sombra al disfrute de Dios, pues aún en problemas, en angustias, en necesidad, el deleite está ahí presente. Si Dios es nuestro deleite, oraremos con entendimiento de acuerdo con su voluntad, y las peticiones serán concedidas. Tremenda bendición es a los que se deleitan en Dios. Tremenda bendición es a los que esperan en Jehová. Ahora quiero que busquen en sus Biblias, en el libro de Lamentaciones. Vamos a basar nuestro mensaje en este libro de Lamentaciones. Libro que, según los estudiosos de la Biblia, le dan como autoría a Jeremías. Y Jeremías nos habla de cómo, aquí en esta porción de la palabra de Dios, en Lamentaciones 3, cuando el pueblo de la ciudad de Jerusalén había sido arrasada por Nabucodonosor. Se llevó a cautivo al pueblo de Dios, y Jeremías no había ido al cautiverio. Jeremías se había quedado en Jerusalén para observar, para ver cómo la ciudad estaba siendo destruida. Y se lamentaba Jeremías. Pero en el verso 24, Jeremías entendió lo que Dios le estaba diciendo. Dice el verso 34, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. El verso 25, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Verso 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Por qué a los cristianos se nos complica esperar en Dios? ¿Por qué si teniendo la palabra se nos dificulta confiar en ella? Y queremos que nuestras peticiones sean contestadas de inmediato. Esperar en Dios no solo nos parece difícil, a veces parece imposible. Pero, ¿por qué es difícil? ¿Por qué lo hacemos difícil? Porque la mayoría de las veces queremos que las cosas sucedan rápido, sucedan casi al instante. La mayoría de las veces queremos que las cosas sucedan en nuestro y según nuestros planes y no en el tiempo de Dios, que es perfecto. Vamos a meditar en esos 3 versículos muy importantes. El profeta Jeremías nos da 3 consejos muy esenciales para nosotros que aprendamos a empezar a esperar a Dios. Lamentaciones 3, su verso 24 dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Cuando el rey David salía de sus aflicciones, iba saliendo de una de sus aflicciones, él exclamó ahí en Salmos 119, 57, mi porción es Jehová,
ha dicho, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. El rey David estaba plantando su bandera, estaba diciendo, en Jehová está mi medida, en Jehová está lo que yo necesito. La palabra porción en la Real Academia Española se define como una cantidad segregada de otra mayor, o una cantidad que corresponde a cada partícipe en un reparto o en una distribución. O también es una cantidad de comida que diariamente se da a alguien para su alimento, y en especial la que se da en las comunidades. O también se define como una cuota individual en algo que se distribuye entre varios partícipes. David está exclamando, eso que me toca a mí, esa porción, yo escojo a Jehová. Es todo lo que yo necesito. En otras definiciones, la palabra porción la ponen como una herencia, algo que nos corresponde, algo que no nos puede ser quitado. Jehová es mi herencia, eso es nuestro, ello es nuestro. Con eso me conformo, con esa es mi porción que yo quiero vivir, lo que yo necesito. Ahora preguntémonos, hoy en día, lo que estamos viviendo con esta pandemia, con este virus que azota al mundo, ¿estamos esperando lo mejor de Dios o estamos esperando lo peor de las circunstancias? Dios quiere manifestarse a su pueblo. Dios quiere que el pueblo vea al Dios grandioso que es, al Dios poderoso que es. Lo que debemos estar esperando en esta situación en que estamos es que Dios se manifieste en todo su poder, porque esa es su promesa. No te desesperes. Sigamos esperando y confiando en Dios. Sigamos esperando en sus promesas. Si Dios nos prometió sanidad, espere esa sanidad. Espere esa sanidad tan deseada. Si Dios le prometió salvación para sus hijos, a su esposo o su esposa, siga esperando. Espere que Dios honra y bendice a los que en Él esperan. Mi porción es Jehová, dice mi alma, por tanto, en Él esperaré. Pero, ¿qué entendemos aquí con la palabra en Él esperaré? ¿Qué significa el verbo esperar? ¿Qué significa esperar en Jehová? Esperar es tener esperanza. Tener esperanza en nuestro Dios. Esperanza en que Dios sea manifestado y Dios se manifestará. Esperar en Jehová es tener fe, mucha fe. Nuestro Dios va a responder. ¿Y cómo estamos esperando? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Cómo estamos esperando que Dios responda? ¿Cuál es el ánimo que tenemos cuando esperamos respuesta en nuestras oraciones? ¿En qué condiciones te encuentras? ¿En qué condiciones te pones cuando tienes necesidades difíciles de resolver? Necesidades de salud, necesidades que hacen que se nos cierren las puertas y clamamos a Dios. Nos ponemos ansiosos, nos desesperamos, nos ponemos nerviosos o nos ponemos contentos, seguros y confiados. Mi porción es Jehová, en Él esperaré. En este verso el rey David nos da la idea de ser pacientes, de tener esperanza mientras esperamos, que no se canse de esperar en su Dios. Sí, mi hermano, a usted le digo, su bendición viene en camino cuando aprendemos a esperar en Dios. ¿Qué expectativa tiene usted hoy al estar esperando en Dios? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Tienes una expectativa de fracaso, de derrota, de escasez, de enfermedad, de muerte? ¿O tienes una expectativa de abundancia, de salud, de vida? Seguir esperando. La bendición de Dios llega a su tiempo. Mi porción es Jehová. Esto es mi herencia. Y en Él voy a esperar. Y en Él hoy voy a esperar. Verso 25 de Lamentaciones, el segundo consejo que nos da Jeremías. Dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan.
el alma que le busca. El profeta Jeremías había experimentado lo bueno que es nuestro Dios cuando le obedecemos, cuando esperamos su respuesta. Por mientras llega la bendición, Él da sustento. Por mientras estamos pasando por luchas, por pruebas, nuestro Dios da su protección. No hay necesidad de apresurarnos, no hay necesidad de correr, de creernos superhéroes queriendo hacerlo por nuestras propias fuerzas. El profeta Isaías, en su capítulo 40, el verso 30 y 31 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No nos adelantemos, no confiemos en nuestras propias fuerzas. Cuando el Señor nos dé el banderazo de actuar, nos lo dará con todas esas cosas que vamos a requerir para hacer su voluntad y alabar su gloria y alabar su nombre. Dios puso en mi corazón la idea de saber esperar. Dios estuvo hablándome repetidas ocasiones que tenía que esperar en Él. Cuando yo inicié a estudiar la universidad, en mi mente estuvieron muchos planes, muchos sueños, lo que yo quería hacer una vez que terminara mi carrera. Y tenía planes, un sinfín de cosas que hacer. Pero Dios tenía otros planes para mí. Me casé, nos casamos con Irma, y Dios nos empezó a enseñar a que deberíamos de esperar la respuesta de Él. Teníamos muchos planes. Teníamos muchos proyectos, pero Dios nos decía, tienen que esperar. En más de una ocasión quisimos mi esposa y yo ayudarle a Dios con nuestros planes, nuestros proyectos. Pero Dios nos seguía diciendo, espérate, aún no es tiempo. Siempre pidiendo en oración nuestros sueños como pareja, como matrimonio, y Dios seguía diciéndonos, aguanten, sigan aprendiendo. Y pasaron más de 15 años pidiendo a Dios. Y recuerdo que en una visita a nuestro hermano en Cristo, en Monterrey, un doctor, en la cual pidiendo consejo le escuchamos decir estas palabras: esperen en Dios. Su oración Dios ya la ha escuchado. Su petición ya ha sido dada, solo esperen. Este tiempo que ustedes han estado orando y esperando a Jehová, Dios los está capacitando, Dios los está enseñando y los ha preparado para esa gran bendición que Él tiene para ustedes. Y hoy puedo exclamar con todo conocimiento de causa, con toda alegría: bueno es Jehová a los que en Él esperan, el alma que le busca. Hay circunstancias que no las podemos cambiar. Por más que pidamos, Dios, por más que le pidamos cosas a Dios, por más que queramos recibir cosas que Dios no va a cambiarlas. Hay personas que yo no puedo cambiar. ¿Te gustaría cambiar a alguien cerca de ti? ¿Te gustaría cambiar a alguien que no te cae bien? ¿Te hubiera gustado tener una apariencia física mucho mejor? De tener envidia que los demás porque eres una persona de buen ver. ¿Te hubiera gustado tener ojos azules, verdes, etcétera, etcétera? Hay cosas que no las podemos cambiar. Ni Dios tampoco las cambiará para darte el gusto. Dios ya nos hizo así físicamente. No obstante, hay cosas que tú no puedes cambiar, pero que Dios sí las puede cambiar. Hay cosas que Dios las va a cambiar. Hay cosas que Dios no las va a cambiar y hay cosas en las que tenemos que esperar en Él. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Una de las cosas que más nos cuesta es esperar. A cada cosa Dios le ha puesto su tiempo. Estamos sujetos al tiempo y Dios quiere que sepamos esperar en Él. Recuerdo que cuando andaba en el campo,
sembrando el maíz, sembrando los naranjos, sembrando hortalizas, sabíamos que teníamos que esperar un tiempo. Cuando sembrábamos el maíz, sabíamos que a los 8 o 10 días empezaba a germinar y a los 3 meses podríamos estar cosechando ya los elotes, ya el maíz. O cuando sembrábamos los naranjos, que teníamos que esperar un poquito más de 3 años para que empezara a dar el fruto. Así como Dios ha puesto un tiempo para las plantas, para los árboles, así son los tiempos para nosotros. Solo tenemos que esperar en Él. ¿Le has pedido algo a Dios y todavía no lo tienes? ¿Qué le has pedido a Dios? El que no sabe esperar va a comenzar a desesperarse. Y como no tenemos respuesta, empezamos a dudar, empezamos a decir, se ve que no era de Dios. Comienza la duda. ¿Habré pedido bien? ¿Habré pedido mal? Algunos hasta le ponemos tiempo, plazo a Dios. Dios mío, si no me lo das hasta tal fecha, le ponemos plazo para que nos responda. Y hay ocasiones que digamos, le puse plazo a Dios y no me dio nada y ni se inmutó. Y hay gente peor que yo que le ha dicho, si no me das esto, no voy a creer más en ti. ¿Cómo se te ocurre pelearte de Dios? ¿Cómo se te ocurre cuestionar a Dios? Con Dios hay que saber esperar. Esperar para ser renovado, dice su palabra. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Yo ninguna cosa la doy por muerta. Ninguna cosa la doy por caída, por pasada. He aprendido a esperar el Señor. Y muchas veces voy y le pido a Dios y le digo, Señor, estoy esperando de ti, renueva mis fuerzas. ¿Por qué? Porque quiero seguir esperando en ti. Hay hermanos que se apresuran, no quieren esperar y se adelantan. Normalmente se salen de la voluntad de Dios. Y el que está dentro de la voluntad de Dios está tranquilo, está seguro. El que no está en la voluntad de Dios va a estar ansioso, nervioso, desesperado. Corre para arriba, corre para abajo y no sabe qué hacer. Obtuvo lo que quiso quizás, pero no esperó en Dios. Y eso empieza a experimentar esas emociones. Dios quiere que tú aprendas a esperar. Dios me ha mandado a decirte que tienes que aprender a esperar, pero no esperar como quien espera la promesa de un político, la promesa de un patrón que te dice que te va a subir el sueldo y no te lo hace. Tampoco que esperes en casualidades, sino esperar a los tiempos de Jehová. Muchas veces no queremos esperar porque recordamos las veces que nos han prometido cosas. Personas nos han prometido cosas y no las han cumplido. ¿Y saben por qué? Porque nuestra confianza la ponemos en personas humanas que siempre van a fallar. Pero la Biblia dice que esperar en Dios es bueno. Y lo que vamos a recibir de Él siempre será bueno para nosotros. Segunda de Pedro, su capítulo 3, su verso 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Habrá ocasiones en que te has sentido que ya no puedes más, que ya no sabes qué hacer, que las puertas se cierran, que ya tocaste fondo y piensas que ya no hay nada que hacer, pero el Señor te salvará. Algo hará el Señor. Tú no ves nada más allá del firmamento, pero el Señor te dice, ¿por qué no esperas en mí? Y en este pasaje que hemos leído, dice que Dios es bueno con los que esperan en Él. Y que es bueno esperar en silencio la salvación de Jehová. En Dios está nuestra provisión. Hay un pasaje en la Biblia
Génesis 22, donde Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Abraham caminó 3 días con su hijo. Lo iba a sacrificar. Abraham iba caminando en obediencia a Dios. Pero mientras pensaba que Dios algo iba a hacer con él, iba caminando y camino con Isaac. Y llega un momento donde Isaac le dice: papá, tenemos el fuego, tenemos la leña. ¿Y el cordero dónde está? Y Abraham le contestó con esa fe tan grande que él tenía, con esa fe con la cual se le recuerda, le contestó: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Yo no me imagino que Abraham iba caminando callado, no quería hablar nada, pero él en silencio estaba esperando que Dios hiciera algo. Él sabía que Dios le iba a salvar. Él estaba haciendo eso en obediencia a Dios, porque sabía que la salvación viene de Jehová y que algo Dios iba a hacer. Nuestro Dios es el Dios de los imposibles. Él puede hacer todas las cosas. No sé cuál sea tu situación que estés viviendo, pero la salvación viene de Dios. Y tú no vas a lograr nada si Dios no está contigo. Hay 2 cosas fundamentales en la vida de un creyente. Hay 2 cosas que todo creyente debe tener: la fe y el amor. El que no tiene fe no es creyente. El que no tiene amor no es creyente, no cree en Jehová, no cree en Dios. La Biblia dice en Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que se espera. Para tener fe hay que saber esperar. El saber esperar es un ingrediente de la fe. Si realmente tienes fe, tú tienes que saber que la fe es la certeza de lo que tú estás esperando. Hay que saber esperar. Y el amor, el otro ingrediente que todo creyente debe tener, el amor todo lo espera. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 13. Cuando nos habla, ¿qué es lo que hace el amor? ¿Qué es lo que sufre el amor? El versículo 7 dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor todo lo espera. De modo que si tienes fe, tienes que saber esperar. Y si tienes amor, tienes que saber esperar. Si tú dices que tienes fe y no sabes esperar, tu fe no es genuina. Y si dices que tienes amor y no sabes esperar en Dios, tu amor no sirve. El saber esperar es un ingrediente de la fe y del amor. Por eso, el saber esperar es una virtud que todo cristiano debe tener. Si tienes fe, vas a recibir lo que estás esperando. Dios te va a dar las cosas que estás esperando. Si de Dios viene la salvación, de Dios viene la bendición. Bueno es esperar. Si tú esperas en Dios, lo que vas a recibir es algo bueno. Más de lo que tú esperas, en la capacidad de lo bueno, porque Dios es la salvación. En Dios está la bendición. Ese es el segundo consejo que nos da Jeremías. Y vamos al tercer consejo, lo encontramos ahí en el verso 26 de Lamentaciones 3, que dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Quizás en algún momento de tu vida te has preguntado: ¿debo guardar silencio ante Dios? Desde niños nos han enseñado que debemos de pedirle a Dios en súplica, en oración, cualquier petición y necesidad que tengamos. Pero la Biblia también nos enseña que debemos de guardar muchas veces silencio ante Dios. Y muchas veces tenemos que aprender a vivir con ese silencio. Cuando sentimos que nuestras fuerzas pueden estar flaqueando, cuando sentimos que Dios no nos responde, cuando parece que Dios
no está más de nuestro lado es cuando echamos a andar nuestra fe y la ponemos en práctica. En más de una ocasión he escuchado a hermanos decir, qué extraño, tengo varios días en los que Dios no me habla. Y en esos momentos Dios puede estarte diciendo, guarda silencio, guarda silencio. Muchas veces yo me muevo en el silencio. En el libro de los Salmos, su capítulo 37, podemos encontrar una cantidad de promesas bastante alentadoras que Dios tiene para ti y para mí cuando decidimos guardar silencio. Debemos aprender a esperar a Dios en el silencio. En el libro de Génesis hay una historia de un chico que, siguiendo las enseñanzas de su padre, le dejó todas sus luchas, todas sus pruebas, tanto físicas como espirituales, a Dios. En el capítulo 37 de Génesis nos habla de la historia de un chico de 17 años, su nombre José. Un muchacho muy amado por su padre, muy obediente a su padre, el menor de los hermanos de los que había tenido Jacob en ese momento. Es de admirarse que durante todo el relato bíblico de la historia de José jamás se registra en ningún versículo que este joven de 17 años de edad se quejó en lo absoluto de lo que le sucedía. No le reclamó a Dios, no maldijo, no cuestionó a Dios. Este joven simplemente guardó silencio durante toda su travesía. Pero, ¿cómo le hizo? Este chico guardó silencio y esperó. Hoy día se prefiere escuchar constantemente, que si queremos escuchando algo. Constantemente preferimos escuchar algo para evitar el silencio. Tenemos muchos programas en la televisión, noticias a las 24 horas, el internet, toda clase de entretenimiento. No nos hace guardar silencio. ¿Por qué? Porque el sonido llega a bloquear los gritos y lamentos desesperados en nuestras propias almas. Como también en ocasiones no escuchamos la voz de Dios por tanto ruido que tenemos. Imagínense ustedes que de pronto todos los medios de comunicación dejaran de funcionar. La radio, la televisión, la internet. Imagínense cómo estaríamos picándole ya al celular, a la tele, a la radio, ajustando los botones por la desesperación que queremos escuchar ruido. Si fuésemos sabios, tomaríamos la mano de Dios de vez en cuando para viajar a la tierra del silencio. Hoy en día estamos pasando por una pandemia, estamos pasando por un virus, por un bicho que está afectando a la salud de muchas personas, en la cual tenemos que resguardarnos en nuestras casas. Las ciudades están en silencio. Vemos cómo en esas grandes ciudades, en donde la contaminación está muy presente y está muy fuerte, ha disminuido drásticamente. La gente que no había visto el cielo azul, hoy lo ven. Ven lo grandioso que es la creación de Dios. Así es cuando Dios nos pide que guardemos silencio, que esperemos en silencio, sin ruidos que nos distraigan. Es cuando Dios nos muestra sus maravillas, nos habla de sus planes que le pedimos, nos muestra qué es lo que Él pide de nosotros. Con la revelación de su palabra, nosotros sabemos qué es lo que Él espera de nosotros. Nuestro Dios nos da respuesta a través de su palabra. José recibió revelación de parte de Dios en medio de un sueño. Él entendió su significado. Y aún su padre y sus hermanos le entendieron, aunque no les gustó. Pero José creyó en la revelación que Dios le había dado. Y por eso, en los momentos difíciles, pudo mantenerse callado. Porque entendía que para él había más que los problemas que enfrentaba. Él sabía que Dios tenía algo mejor para él. Es por eso que Dios es bien claro en dejarnos saber cuáles son sus planes con nosotros, con el propósito de guardarnos para Él. Otro elemento que nos ayuda
a poder esperar en silencio es teniendo un corazón limpio, perdonado, olvidando el pasado. Esta es la razón por la cual José pudo alcanzar grandes cosas en esos 13 años de prueba. Fue porque a través de la gracia de Dios, este joven aprendió a poner al lado su pasado, a enfocarse en un nuevo comienzo. Dejar el pasado atrás y enfocarse en el futuro nos capacita para estar más dispuestos a nuevos comienzos, a no tener miedo a los cambios que Dios a veces demanda de nosotros. Debemos reconocer que Dios pelea por mí, pelea por ti, sin que tengamos que abrir la boca. Debemos aprender a guardar silencio. Temprano yo me levantaré, dice su palabra. Me levantaré y tendré mi devocional con Dios. En el silencio de la mañana, en el silencio de la madrugada, podemos aprender muchas cosas solamente teniendo meditación con Dios. Proverbios 17:28 dice, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Seamos sabios, seamos entendidos, aprendamos a esperar a Dios, aprendamos a guardar silencio para escuchar a Dios. En la historia de José también nos enseña que mientras más esperaba en Dios, José se puso a trabajar y con deseo de vivir, manteniéndose ocupado. No se quejó, no se echó a la hamaca como comúnmente decimos. Hemos caído en el error de pensar que para recibir la bendición hay que estar tranquilos, hay que estar quietos. Mentira del enemigo. Con esto no pretendo motivar a nadie a tratar de ayudar a Dios, porque Él no necesita nuestra ayuda, pero sí requiere, ama que nosotros colaboremos. Tenemos que ocuparnos en su obra, ocuparnos en lo que Él demanda a todo cristiano, mientras esperamos en silencio las respuestas a nuestras peticiones a Dios. El problema es que existen cristianos que ya no esperan en nada de parte de Dios. Para ellos la vida no tiene sentido. No muestran entusiasmo para vivir. Todos los días son los mismos. Ya no hay ilusiones ni deseos de vivir. Y esto afecta nuestra forma de servir, de pedir. Y aún no esperamos nada bueno que nos suceda. Solo esperamos malas noticias a respuestas negativas. Esos cristianos necesitan aprender a esperar en Dios, a tener paciencia a las respuestas de Dios. Y deben aprender que lo que Dios va a contestar es algo bueno. El tiempo de reconocer que Dios está más que dispuesto a dar cosas maravillosas para ti, de pelear por tu bienestar. Por eso requiere a un pueblo que le crea y que confíe en Él. Hay que tener buenas expectativas. Espere siempre cosas buenas de parte de Dios. Buenas expectativas nos conducen a buenas acciones y se refleja en nuestras formas de alabar y en nuestro modo de servirle a Dios. Con la fe viene el entusiasmo, el buen ánimo y la actitud positiva. La espera que algo bueno va a ocurrir. ¿Qué es? Yo no sé, pero sí sé que Dios va a hacer algo. Una persona sin esperanza es una persona desocupada, que no espera nada de la vida, mucho menos de Dios. El esperar algo de Dios o de la vida nos mantiene siempre activos y en preparación. Se dice que el hombre más pobre no es aquel que no tiene ni un centavo, sino aquel que no tiene sueños, que no tiene metas, que no tiene retos. Hay que saber esperar con un espíritu positivo, con una actitud positiva, anhelando y creyendo que algo bueno va a suceder. Debemos esperar en Dios trabajando, pero no solos, siempre de la mano de nuestro Dios. Se debe esperar en Dios, en compañía de Dios. Es decir, debemos esperar las respuestas que Dios tiene para nosotros, pero siempre en su compañía. No entretenido, no comportándose como el mundo lo hace. Debemos tener una entrega total a Dios. No se puede esperar a Dios siendo medio cristiano. En la historia de José,
En medio de todo lo que le acontecía, la compañía de Dios siempre estuvo presente. Y los que estaban a su alrededor le reconocían que Jehová estaba con él. Aún en las luchas, en las pruebas, mis hermanos, la gente, su familia, tiene que ver que Jehová está contigo. Génesis 39, sus versos 2 y 3, dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Génesis 39, 21 dice: pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Génesis 39, 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. José estaba con Dios. Dios estaba con José. Cuando estuvo en Egipto, el faraón tuvo un sueño. Ya conocemos esa historia, ¿no? Y mandó a traer a sus sabios y nadie le pudo decir qué es lo que quería hacer sus sueños. Nadie le pudo interpretar lo que lo que él vio en sus sueños. Pero trajeron a José y José le dijo lo que iba a pasar. Dios estaba con José. Y fíjese lo que dijo Faraón, Génesis 41, 38 al 40. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Los padres y los hermanos de José no reconocieron que Dios estaba con José. Pero qué bueno que personas que no tenían un conocimiento del verdadero Dios conocieron a Dios a través de José. Estás pasando luchas, estás pasando pruebas. Da testimonio de que Dios está contigo. Algunas veces personas no creerán que Dios está contigo por causa de la situación que atraviesas. No te preocupes por ellos. Regocíjate por aquellos que reconocen a Dios porque lo que pueden ver en medio de tu problema. Dios está contigo. Pero Dios estaba con José. Esta expresión nos dice que en los momentos de prueba, Dios se mete juntamente contigo. Dios no solo veía a José desde el cielo, cómo resistía la tentación o cómo soportaba la prueba, sino que nos dice, la Biblia dice que Dios estaba con José. O sea, que a pesar de, Dios estaba con José. Fue metido a un pozo por sus hermanos. Dios estaba con José. Fue vendido como esclavo. Fue llevado a tierras lejanas. Dios estaba con José. Estuvo en la casa de Potifar. Dios estaba con José. Estuvo en la cárcel. Dios estaba con José. Llegó al palacio. Llegó a ser el segundo al mando en gobernar a Egipto. Dios estaba con José. Quizás hoy en día estés en luchas, estés en pruebas. Y es el momento de exclamar, pero Dios está conmigo. Si estoy en pruebas, si estoy en angustias, pero Dios está conmigo. Y cuando salgas de problemas podrás exclamar, salí de mis angustias porque Dios estuvo conmigo en todo ese proceso. Nunca me dejó. José no pregonaba, no alardeaba, sino que los demás veían que Dios estaba con José. Aunque su situación aparentaba lo contrario. Me llama la atención que en el relato de la historia de José nunca la vemos formulando estas preguntas. ¿Dónde está Dios? José sabía que Dios estaba con él, que él no estaba solo ni desamparado. Dios está con sus hijos. Dios está con sus hijos que esperan respuesta de él. Es importante que todo creyente que espera respuesta de parte de Dios, no importando cuán fea se ponga la situación, debemos entender que en medio del dolor y de la angustia,
de la prueba, en la situación en que estemos, Dios se mete a pasarla juntamente contigo, juntamente conmigo. La palabra de Dios dice que Él es tu sombra a tu mano derecha. José no buscó refugio en su jefe como padre adoptivo. Es importante tener claro tu identidad para así no darle gracias a otros, sino la gloria pertenece a Dios. Es fácil olvidarnos quiénes somos en momentos de aprietos, en momentos difíciles. José era una persona con la que Dios quería estar. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La compañía de José para Dios era agradable. El Salmo 147:11 dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. La fe es una garantía de la presencia y compañía de Dios. 3 consejos que nos da Jeremías. Mi porción es Jehová. Bueno es los que esperan a Jehová y esperar en Dios en silencio. Para concluir, mi hermano, en más de una ocasión nos vamos a encontrar en situaciones en donde pareciera difícil entender que Dios está con nosotros. Es duro pensar que en la muerte de un familiar, Dios está ahí con nosotros. En la pérdida del empleo, Dios está ahí con nosotros. En los fracasos, aunque tú no lo creas y pienses y no lo veas, Dios está ahí metido contigo. Lo importante no es lo que tú veas, sino lo importante es que tú sepas que Dios está contigo en medio de estos acontecimientos. No es el enemigo. Nada sucede si Dios no lo permite. Él es el arquitecto de nuestras vidas. El esperar y la confianza siempre estarán juntas. Si no se tiene una, no se le puede tener la otra. Sin la confianza no se puede esperar nada. Los que confían no se mueven de ese lugar. Salmo 125:1 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Cuando llegamos aquí a Querétaro, ya va para 10 años, también llegamos también con un perrito, ¿no? Teníamos un perrito en nuestra casa, su área siempre era estar fuera de la casa. Su tarea era cuidar. Y este animalito, muy querido por nosotros, entendió que no podía entrar a casa mientras no se le invitaba a pasar. Y cuando se le abría la puerta, su mirada, estando ahí afuera de la puerta, su mirada siempre estaba en mi cara. No le importaban las cosas que había alrededor. Siempre su mirada estaba en mi cara, en mi rostro, esperando la orden que pasara. Su mirada a la cara. ¿Y qué aprendo yo de aquí? Aquí encuentro una lección para todos nosotros. Para poder esperar exitosamente en Dios, debemos siempre mantener la mirada enfocada en su rostro. No dejar de mirar a Dios. No distraernos con el mundo. Que nuestros ojos siempre estén en Dios. Siempre esperar a lo que Él quiere de nosotros. Cuando se aprende a esperar, se sabe descansar. Quizás te has alejado de Dios, afanándote y tratando de resolver tus problemas por ti mismo. O quizá aún crees en Dios, has vivido lejos de su presencia. Hoy es tiempo de regresar a Dios. Hoy es el momento de poner tu confianza en Él. Hoy es el momento de esperar en Dios. El silencio muchas veces nos ahorra meternos en más problemas. Pero cuando se trata de Dios, no hay mejor cosa que guarde silencio para escuchar la voz de Dios. Cualquiera que sea tu reto, cualquier reto que tengas hoy en día, hoy en tu vida, cualquier lucha, cualquier necesidad, o enfrentar una enfermedad difícil, como hoy en día se presenta en el mundo, o recursos que no llegan, o oportunidades de trabajo que no se abren, o cosas que son imposibles de lograr, sea cual sea ese reto que tú tienes en tu vida, que esté llegando a tu vida con lo que estás pasando dificultad, ese es el reto que Dios te está poniendo para que tú experimentes al Dios de lo imposible.
Esa es la oportunidad que Dios nos pone para acudir a Él. Poner nuestros ojos en Cristo, como dice el himno. Este es el reto que Dios nos pone cuando tu mente te dice que ya no, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le haré para salir de esto que me está pasando? Cuando estás orando por tus hijos, cuando estás orando por un esposo o una esposa que no conoce a Cristo, cuando estás enfrentando una enfermedad que no se termina y tu familia sufre por ello. Y tú en las noches sufres pensando, diciéndote, ¿cómo podré vencer esto? Y tu mente te dice que es algo imposible, que no podrás hacerlo. Dios nos está dando en esos momentos de experimentar al Dios de lo imposible. Te está diciendo, aquí estoy, échate a mi regazo y experimenta esa paz que el mundo no te puede dar. Si logras entender lo bueno que es esperar en Dios, vas a descubrir al Dios de lo imposible. El Dios que nos da una paz que sobrepasa el entendimiento, dando respuesta que van más allá de tus capacidades de entender. Ese es el Dios que te está diciendo, hijo mío, ven a mí, pon tu fe en mí, pon tu confianza en mí. Y este es el mensaje. Bendito tú, porque en los momentos más difíciles que puedas tener, puedes aprender a esperar completamente a Dios. Y si tu confianza y tu fe está en Él, vas a conocer al Dios de lo imposible. Si tú estás en estas situaciones de lucha, Dios no te invita a conocer los milagros que Él puede hacer. Dios te invita a conocer al Dios de los milagros, a conocerlo a Él. Cuando venimos a Dios porque estamos en necesidad, nuestra petición es dame, permíteme, cámbiame, necesito salud, necesito trabajo, etcétera, etcétera. La invitación que Dios te hace, observa más allá, no en los milagros, sino en el Dios que se quiere revelar en esos momentos de angustia en que tú estás pasando. Si tú logras conocer a Dios, que solo se revela a los que esperan en Él, tu vida va a ir a un terreno muy superior, porque Dios va a estar ahí contigo. Es lo que Dios nos dice hoy. La palabra clave no eres tú. La palabra clave es que Dios, que te está llamando a caminar con Él, de esperar en Él, de esperar en Dios, te está diciendo, ven a mí y entenderás la paz que este mundo no te puede dar en tus horas de angustia. ¿Quieres conocerlo? ¿Quieres conocer realmente al Dios de lo imposible? Aprende a esperar en Él. El Salmo 131, su verso 2, dice, en verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Cuando aprendamos a esperar en Dios, así vamos a estar, como un niño recién amamantado por la madre, en los brazos de nuestro Padre Dios, con esa paz que solo Él puede darnos, cuando ponemos nuestros retos en Él y esperamos en Él. Salmos 42:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cuando le pidas a Dios, no te desesperes, no te impacientes, no te abatas, no te aturbes. Solo debes esperar en Dios y Él será nuestra salvación. Y Él se manifestará con poder en su respuesta. Debemos aprender a esperar en Dios. Él es nuestra salvación y solo se manifestará a los que esperan en Él. Y llegaremos a conocerle realmente y vamos a llegar a conocer realmente al Dios de lo imposible, que es nuestra salvación. Amén, nuestros hermanos. Vamos a orar y terminamos este mensaje. Gracias, Padre, porque eres el Dios de lo imposible, Señor. Eres el Dios que siempre va a estar atento a nuestro ruego. Pero eres el Dios que también sabe qué es lo que más nos conviene. Ayúdanos a esperar, Señor.
Ayúdanos a aprender a esperar en ti, a que nuestra fe, nuestra confianza siempre en ti. Y ayúdanos a guardar silencio para escuchar qué es lo que tú quieres de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior.